Muy buenas noches. Clase de Zohar. Esta semana tenemos la porción de Balak. Balak es una de las pocas porciones de la Torá que lleva el nombre de una persona. ¿Sí? Son 6. Adá, Korah, Balak, Pinjas, 5 en total. Yitro, 5. Y lo interesante, sabemos que no por nada cada porción tiene un nombre, y es interesante que el nombre de esta porción sea, primero que nada, de alguien que no es parte del pueblo de Israel, y que además una persona sumamente negativa que de hecho buscaba hacer daño. Todos los demás de quienes tienen nombre las porciones, que son muy pocas, de 54 porciones, solo 5, en algunos casos son nombres de gente del pueblo de Israel, y en otros casos, como Yitro, no, pero es gente que de hecho recibe una porción, su nombre, por el aporte que hace al pueblo. Esta porción es sumamente particular, con lo cual la energía de esta semana también es ciertamente particular. Y antes que abrimos el Zohar, esta semana y entre las cosas que hacen particular a esta porción es el momento en el que ocurre, ¿sí? Sabemos que la Torá no está hecha en un orden cronológico. Lo único que tiene cronología en la Torá es el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Génesis está cronológicamente ordenada, pero a partir del libro de Shemot, de Éxodo, en adelante, los próximos 4 libros de la Torá aparecen semanalmente según la energía con la que corresponden al momento del año en el que toca leerla, y no necesariamente porque haya ocurrido en ese mismo orden. De hecho, Rashi y todos los comentaristas dicen que esta porción ocurrió justo antes de que el pueblo fuera a entrar a Israel. Ya habían estado, si bien hace unas pocas porciones, la porción anterior, creo, estábamos hablando de que después del segundo año de salir de Egipto, y esta ocurre 38 años más tarde, 37, lo que sea, pero ya estaban con toda una generación nueva de gente, ¿sí? Porque la mayoría de la gente que había salido de Egipto había muerto en el desierto, y toda una generación nueva de gente que estaba ya cercanos, sabiendo que iban a entrar a la tierra prometida. Y ya hemos explicado en muchas de las clases qué significa este proceso de la esclavitud en Egipto, el desierto y la tierra prometida. Y esto, por supuesto, puede ser traducido a cualquier momento de nuestras vidas en donde tenemos un patrón, una situación en nuestra vida que nos esclaviza. Cuando digo un patrón no me refiero a un jefe, sino a y sabemos que la forma de salir requiere del paso por un desierto, de la desintoxicación de aquello que nos esclaviza. Y la tierra prometida es aquello que es esa primera idea, ese primer reflejo de luz que nosotros vimos, que nos hizo ver que en esa situación éramos esclavos y que había una mejor manera de vida respecto a ese área de nuestra vida, ¿sí?
Y sin duda que aquello que vemos como la libertad respecto a esa esclavitud, la vemos porque es una respuesta que nos motiva a hacer el trabajo. Pero el trabajo es caminar por el desierto durante 40 años. Pueden ser 4 días, una semana, lo que sea, pero se siente así. Salir de algo que te esclaviza, ¿sí? Sobre todo si es del tipo de esclavitudes como con la que comparamos Egipto, que es la comodidad de una situación y el aceptar mejor un mal conocido que un bueno por conocer. El camino por el desierto es difícil. Sin embargo, tuvimos esa visión. La porción de Balak empieza diciendo, dice, Vayaer Balak ben Zippor et kol asher asha Israel leemori. Dice, y Balak vio, y vio Balak, hijo de Zippor, todo aquello que Israel había hecho a el pueblo de Aemorí. ¿Cómo se traduce esto? Los emoritas. ¿Sí? En el camino en el desierto tenían que pasar entre distintos asentamientos de distintos pueblos. Con la mayoría de ellos habían tratados preexistentes desde la época de Abraham, pero hubieron algunos pueblos que no le permitían al pueblo de Israel continuar su camino. En algunos casos los rodearon, y en el caso de los amoritas hubo una guerra. Y según lo que nos dice la Torá, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, ¿sí? Cuando pasó por la ciudad de Sijón, la destruyeron completamente. Más allá de que el Zohar explica qué es lo que significa la ciudad de Sijón, cuál era la energía, no voy a entrar ahora en esos detalles, pero está en el Zohar de esta semana, aquellos que lo quieran leer. Y según nos dice el Zohar, los cielos estaban esperando que finalmente alguien destruyera, erradicara de la tierra la energía de este lugar, de Sijón, ¿sí? Lo que representaba el dominio que tenía. Más allá de que, y lo que continúa la porción diciendo es que, bueno, y Balak, hijo de Zippor, que por cierto era el rey de Moab, vio lo que el pueblo de Israel había hecho cuando pasó por Morí, por los emoritas, y le dio miedo que hicieran lo mismo cuando pasaran por su pueblo, porque son vecinos. Lo que les cuento ahora es lo literal de la historia. ¿Qué hace Balak? Manda a buscar a Midian. Midian es otra nación. Es importante entender por qué dice Balak ben Zippor y por qué manda a buscar a alguien a Midian. Zippor es otro nombre de Yitro. Yitro tenía 6 o 7 nombres. Este Balak era hijo de Yitro. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién es Yitro? Yetro. Yitro era el suegro de Moisés, ¿sí? El padre de Zipora, y era el Cohen Gadol de Midian, era el sumo sacerdote del pueblo de Midian. Buenas. Es decir, que este Balak, que ahora era rey de Moab, conocía muy bien todo el tema de el poder que había en Midian respecto a la magia, todo lo que los hechiceros de Midian sabían hacer.
y manda a uno de sus emisarios a buscar a Bilam. Bilam era un mago que era, en su capacidad de tener conexión con lo espiritual, era equivalente a Moisés, pero del lado de lo negativo. ¿Sí? Pero del lado de lo negativo quiero decir, no es que era un tipo que se dedicaba a hacer mal por gusto, sino que ejecutaba cosas que tenían que suceder en el mundo, malas, ¿sí? Pero con inspiración divina. ¿Sí? El tipo tenía conexión de hecho hablaba con Dios igual que como hablaba Moisés. Y pero cerremos mientras tanto para que las alarmas, sirenas y demás Bilam, cuenta el Zohar, tenía el mismo nivel de profecía que tenía Moisés. Y al pueblo de Midian fue a uno de los pueblos a quienes se le ofreció la Torá. Y la razón por la cual Bilam tenía este nivel de profecía tan alto es porque dice el Zohar que los pueblos del mundo eventualmente, ¿sí? En su momento, la mayoría de los pueblos que tenían potencial para poder recibir la Torá, sobre todo Edom, que es lo que es hoy Roma, que eran los hijos de Esav, del hermano de Jacob, ¿sí? De la familia de Esav proviene el pueblo romano, sobre todo Edom y Ismael, gracias, y lo que serían hoy los pueblos árabes, que son los hijos de el hermano de Isaac, hijos de Abraham. En su momento, cuando les ofrecieron la Torá, no la quisieron porque algunas de los preceptos iban en contra de su vida habitual. ¿Sí? De hecho, estos fueron los primeros 3 pueblos a quienes se les pudo ofrecer, porque eran los únicos pueblos que conocían el sistema de lo que había descubierto Abraham, porque eran todos descendientes de Abraham, ¿sí? Lo que tanto los hijos de Esab, como los hijos de Ismael, como los hijos de Jacob. Y eventualmente, estos pueblos, cuando llegue el momento de la redención final y se den cuenta el valor que había adentro de la Torá, no como un libro o como un testamento, sino el valor energético que hay adentro, lo van a reclamar. Van a decir, pero si nosotros hubiéramos, no nos dijiste todo lo que había adentro. Si nos hubieras dicho, ¿sí?, que aparte de todas esas leyes y todo eso, estaba la llave a Etz Haim, al árbol de la vida, nosotros también lo hubiéramos aceptado. Y vos se lo diste a Moshe, porque Moshe era el profeta más alto que había en ese momento, y él sí pudo ver lo que había escondido en ese libro. Y por eso Bilam tenía el mismo nivel de profecía, para que si ese momento llega, Dios le va a poder decir, Dios, el sistema, lo que sea, le va a poder decir a estos pueblos, no. En esa época también había un profeta tan elevado como Moshe, que tenía acceso a todo el conocimiento, ¿sí? Era cercano al suegro de Moshe, que fue el mismo, por eso también es la relación que la entrega de la Torá aparece en la Torá en la porción de Yitro. ¿Sí? El momento de los 10 mandamientos aparece en la Torá en la porción del suegro de Moisés, que era el sumo sacerdote de Midian. Y Midian era el lugar a donde recurría
el faraón, donde todos recurrían a los grandes magos, ¿sí? La gente que sabía, alquimistas, que sabían cómo modificar la materia de forma metafísica. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Todo lo que ocurre en esta parashá ocurre ante la ignorancia del pueblo de Israel. Nada de lo que ocurre acá, el pueblo de Israel que estaba en el desierto es partícipe. No sabían ni siquiera que todo lo que va a ocurrir en la porción sucedió, ¿sí? De hecho, hasta que algún día más tarde, cuando llegaron a Israel y finalmente pudieron leer por primera vez la Torá completa, se enteraron de que Balak, el hijo de tal y tal, se tuvo miedo y contrató a Bilam. La historia cuenta que Balak contrata a Bilam porque Balak sabía, una de las razones por las cuales dice que es Balak ben Zippor. Zippor es pájaro en hebreo, y la razón por la cual elige la Torá utilizar ese nombre de Yitro y no otro nombre, es porque Balak fue el inventor de la paloma mensajera, ¿sí? Balak tenía un pájaro, pero Balak le preguntaba lo que sea al pájaro, lo enviaba, el pájaro funcionaba como un espía, iba, se fijaba, ¿sí? Y venía y le contaba. ¿Me contó un pajarito? ¿Sí? Los pájaros, hay varias historias de cuando Sakelari necesitaba saber algo que no estaba revelado a través del conocimiento escrito, se lo preguntaba a los pájaros. Los pájaros saben todo, ¿sí? Si después del tiempo recuerden de contar la historia del señor que se le quemaba la casa. Balak contrata a Bilam para que el pájaro le cuenta a Balak que el poder de Moisés está en la palabra, ¿sí? Que Moisés, además de que habla con Dios, cuando dice cosas y las decreta, se materializan, ¿sí? O sea, así es como ganaba las guerras, así es como todo lo que lograba, lo hacía a través de la palabra. Balak sabe que hay un solo mago del otro lado, que es Bilam, que tiene este mismo poder, ¿sí? Y entiende que de la única, como dijimos en la clase de Zohar pasada, que tiene que ser con la misma herramienta, lo impuro se hace puro con lo mismo que se impurificó. Balak entiende que de la única forma que puede derrotar a Bilam, a Moshe metafísicamente, es consiguiendo a alguien que tenga el mismo poder en la palabra, ¿sí? Y esto era el por qué esta gente eran llamados profetas, ¿sí? El profeta era el que... y lo contrata. En realidad no lo contrata. Manda a alguien a contratarlo, y Bilam le pregunta a Dios, ¿sí? Le pregunta a Dios, le dice, viene un rey, un emisario de un rey, a contratarme y a pagarme un montón de plata para ir a maldecir a Moisés y a su pueblo. ¿Qué hago? Y Dios le dice, no te metas con ellos porque lo que tienen y cómo está todo viene de mi lado, ¿sí? Porque Bilam se dedicaba a esto, a crear caos, pero siempre se fijaba de que sí era una especie como de ángel ejecutor de cosas negativas. El emisario vuelve con Balak y le dice, Bilam no aceptó el trabajo.
Balak lo vuelve a mandar al emisario y le dice, decile que le voy a dar el honor que sea y la plata que sea que me pida si hace el trabajo. Y vuelve a decir la Torá, Bilam volvió a hablar con Dios y aceptó el trabajo. Pero en la primera vez dice lo que Dios le dijo. No, guarda, mirá que no te metas con Moshe, que lo que tienen. La segunda vez volvió a hablar con Dios y aceptó el trabajo. ¿Sí? Bilam encontró en lo que sea que Dios le dijo una fisura, un lugar, una forma de justificar que por toda esa plata y por todo ese honor que le iban a dar, lo que Dios le dijo en realidad, ¿sí? De acá, de eso que hizo Bilam, surge toda la enseñanza que hemos comentado en otras clases de Zohar, que el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que fue un cabalista italiano que vivió en el año 1700, en uno de sus libros, refiriéndose a esa frase, nos dice que a donde sea que una persona quiere ir, la luz le va a mostrar ese camino. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo hemos explicado en otros momentos, que es porque la luz es simple. ¿Sí? La gente busca que Dios los ilumine. Dios no ilumina a nadie. Dios es una misma cosa y es algo simple, es luz. La persona después decide hacia dónde apunta esa luz. Por eso a veces es mejor que una persona que es negativa, que no conecte con la luz. ¿Sí? Porque sería el respeto al libre albedrío. Sí, hay ciertas cosas que son automáticas respecto a conectar con energía. ¿Sí? Vos vas a enchufar la silla eléctrica al enchufe y el enchufe no se corre así, dice, no enchufes una silla eléctrica, esto es solo para lavarropas, heladeras y... ¿sí? No, la energía es la misma, pero vos decidís qué enchufás ahí. Y una vez que la persona decide que va a hacer algo, no solo va a encontrar justificación para hacerlo, sino que vas hasta a pensar que es un trabajo divino y que tiene una misión, porque si la persona sabe cómo, y esto es más peligroso para todos aquellos que saben cómo conectar con energía, con luz. ¿Sí? La persona que normalmente nunca espera que, entre comillas, Dios lo acompañe en algo, le va a salir como le sale. ¿Sí? Tal es así que él decide ir a hacer lo que va a ir a hacer y un ángel de Dios, según dice acá en la Torá, baja, se para en el camino, habla con su burro y le dice, ¿sabes que si no escucha a Dios, a la única persona que Bilam escucha es a su burro? ¿Sí? La famosa cuento mitológico del burro que habla es el burro de Bilam. Ahora, ya imagínate que si cada vez que vos vas a hacer una macana y tenés una vocecita que te lo dice, encima tu perro también te mira, empieza a hablar y te dice, oíme, si vos sabés que eso está mal. Todo esto está ocurriendo mientras la gente, el pueblo de Israel y Moshe y todos ellos están preparándose para entrar en la tierra prometida. Con lo cual, ellos no tienen ni idea que esto está pasando. Bilam dice, bueno, a mí me dijeron que me van a pagar lo que me van a pagar, así que me paro en la montaña y los maldigo. Y los empieza a maldecir, y cuando Bilam abre la boca y empieza a hablar, lo único que le sale de la boca son bendiciones. ¿Sí? Y se concentra y prueba con toda su fuerza, prueba 2 veces, y las 2 veces pronuncia las mejores bendiciones. ¿Sí? De hecho, no creo que en ningún otro lugar de la Torah respecto al pueblo, no hay en ningún lugar en donde Dios hable tan bien de este pueblo. Sí, de hecho, siempre los está a punto de aniquilarlos,
el que ni siquiera Jacob, cuando bendijo a sus hijos, los bendijo como Bilam bendijo al pueblo, sin poder hacer nada al respecto, ¿sí? Al punto que cuando termina, le dice a Balak, le dice, no me pagues, no puedo, cuando abro la boca y trato de hablar, me salen bendiciones, pero si los querés destruir, tenés que causar fragmentación entre ellos, ¿sí? Y le da la idea de enviar, y de acá viene la historia de Pinjas, de las subsecuentes semanas, le da la idea de mandar a las mujeres de Midian, que son muy lindas, a causar problemas entre los esposos, esposas. ¿Sí? Pero él, el profeta más grande del lado de la negatividad, no logra hacer este trabajo de maldecir al pueblo. Y hay muchas lecciones y muchas cosas que provienen de la historia de Balak y Bilam. El Zohar de esta semana es larguísimo, hay muchísimo. Pero de lo más interesante, además en el Zohar de esta semana tenemos una famosa historia de un niño que es un gran maestro, que se encuentra con algunos de los alumnos de Rabbi Shimon y el niño de 6 años que les empieza a enseñar a los alumnos de Rabbi Shimon, y hay unos discursos larguísimos del Zohar con cosas impresionantes, todas enseñadas por este niño. Estoy buscando una sección específica que pensé que lo había anotado, pero sí sé que lo anoté, pero no traje el librito. Estaba interesante leerlo directamente del Zohar, pero el concepto es el siguiente. El fin, ¿cómo se dice? El hilo conductor, el tema de esta porción es el transformar las maldiciones en bendiciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué empieza y el Zohar hace todo un discurso al principio de la porción? Dice, ¿por qué empieza? Sabemos que la primer palabra de cada parashá comprende todo lo demás, porque es como es la semilla, contiene el ADN del resto de la porción. Y la pregunta es, ¿por qué la primer palabra de esta porción es y vio? ¿Sí? Dice, Vayar Balak ben Tzipor, y vio Balak el hijo de Tzipor. ¿Qué fue lo que vio? Pregunta el Zohar. ¿Qué vio lo que le habían hecho a los...? No. El Zohar dice, si la primera palabra es vio, ¿qué fue lo que vio? Y entra en toda una discusión muy larga el Zohar, donde explica que lo que Balak vio es la visión que hay a través de un portal que se llama la ventana de Jochma, ¿sí? Que ante cualquier situación, la que sea, positiva, negativa, cualquier situación en la vida, existe la posibilidad de ver a través de la ventana de Jochma. Jochma sabemos que es que está relacionada a los ojos, ¿sí? Los ojos en la fisonomía, en la cara, corresponden a la sefirá de Jochma. Jochma quiere decir al mismo tiempo sabiduría, o sea que esta es la ventana de la sabiduría, por decirlo de alguna forma. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que Jochma, en nuestro plano, es el nivel en donde hay la menor cantidad de vasija y la mayor cantidad de luz. ¿Sí? Está Keter, a lo cual nosotros no tenemos acceso. ¿Sí? El primer nivel que nosotros manejamos es Jochma, es Ava, que es una muy pequeña cantidad de vasija
y prácticamente todo luz. Y es lo que nosotros le llamamos sabiduría, ¿sí? Que es distinto al conocimiento. ¿Sí? Más abajo en la cadena de la sefirot tenemos una sefirá que se llama Da'at, que está entre las tres de arriba y Gesed y Geburah, que es el conocimiento. Jochma es la sabiduría. ¿Sí? Sabemos que el conocimiento, una persona puede adquirir gran cantidad de conocimiento y no tener sabiduría. ¿Sí? La sabiduría solo se adquiere a través de la implementación del conocimiento. Cuando la persona internaliza el conocimiento, empieza a hacerse una persona sabia. Eso que dijimos al principio, que es ese flash de luz que te dice renunciaste a trabajo, divorciate, mudate a otro país, lo que sea, que es que te dice, te muestra que en ese lugar sos esclavo, ¿sí? Y es un flash nada más. Esa es la ventana de Jochma. Esa es la capacidad de ver por algún mérito o, en el caso de Balak, Bilam, Moshe, este tipo de gente que era sumamente espiritual, todo lo veía a través de esa ventana. ¿Y por qué se ve de esa forma en esa ventana? Porque esa es la forma más elevada de ver las cosas. No hay un plano dentro de la existencia en este planeta, en este universo, en el mundo físico, más elevado que Jochma. ¿Qué viene inmediatamente de Jochma? Después de Jochma, Binah. ¿Sí? Binah. ¿Qué dijimos la semana pasada que es la energía de Binah en la Tierra? La libertad. ¿Sí? La libertad es Binah. ¿Sí? Si uno tiene que decir, bueno, ¿qué hay en este mundo que es algo intangible porque porque está dentro de las 3 sefirot de arriba, que que carecen de fisicalidad? ¿Qué hay en este mundo que representa a Ima, a la madre de la naturaleza? ¿Sí? La libertad. Y es por eso que la naturaleza no requiere de la intervención humana, porque es absolutamente libre. ¿Sí? Y en esa libertad está incluida las masas gravitacionales de los planetas, todo el sistema, todo cómo funciona sin que el hombre tenga que meterse y arruinarlo, funciona por la libertad de Binah. Ese flash que uno ve cuando uno tiene una idea de un nuevo negocio, algo que es superador a aquello donde uno está, es una puerta a la libertad. Después hay que estar dispuesto a caminar por el desierto el tiempo que sea que signifique tu desierto. Hay que también entender que no tiene por qué ser mucho tiempo, y esa es la parte que quería encontrar en el Zohar, que voy a seguir buscando, por ahí la encontramos. Hay una sección del Zohar que habla de que cuando está hablando de los decretos porque en definitiva lo que Bilam, las bendiciones que Bilam les daba, no las inventaba él, ¿sí? Dios estaba como jugando con él y le ponía, lo hacía decir estas bendiciones. Y el Zohar dice, ¿de qué sirven estas bendiciones si la gente no sabía que esto pasaba? Entonces no estaban ahí para escucharlas. Y la pregunta ¿es importante que escuches una bendición que viene de Dios? Sí. ¿Y por qué? ¿Pero es importante escucharla o sentirla? No. La pregunta es muy simple. ¿Es importante escuchar la bendición? Sí, para ser consciente. ¿Por qué? Porque se conoce, se sabe, se integra dentro del sujeto. Porque necesitamos, y cuando digo necesitamos no hablo de que es una necesidad, es de hecho un error, pero necesitamos creer para poder recibir.
¿Por qué? En realidad, la luz te quiere dar todo, ¿sí? Hace miles de años que quiere dar todo. Pero depende, ¿y qué pasa? Si la persona escuchara una bendición viniendo directamente de Dios, aceptaría de que esa cosa buena puede venir enseguida. El gran trabajo, el gran número que nos ha jugado el Satán en los últimos, sobre todo 2000 años, es hacernos pensar que el proceso es estrictamente necesario, ¿sí? Y que se requiere de medios y tiempo y esfuerzo y un montón de cosas. Y en realidad lo que dice el Zohar esta semana es que cuando la luz quiere dar algo, ¿sí?, lo da inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el nivel de la luz y la vacía no hay tiempo. Cuando la luz quiere dar algo, lo da en ese mismo instante. Lo que detiene el proceso de recibir es la incapacidad humana de aceptar que algo pueda ser bueno solo porque sí. ¿Sí? Nosotros tenemos, cuanto más, entre comillas, inteligentes creemos que somos, las cosas tienen que ser mucho más complicadas. ¿Sí? Si fuera simple, cualquiera lo haría. ¿Sí? Entonces, tener lo que yo tengo es producto de mi inteligencia, de mi sagacidad, de mi capacidad, de esto, del otro. ¿Sí? Lo que vos tenés es producto de lo que, por razones que seguramente no tienen que ver estrictamente con tu inteligencia, la luz decidió que podés recibir. ¿Sí? Ahora, el aceptar o asumir constantemente que solo a través de mi grandeza ¿sí?, me priva de recibir un montón de cosas que tal vez están listas para que yo las reciba, pero como todavía no me la creí de que yo me lo gané y que lo puedo recibir, no las puedo tener. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer en los próximos 20 minutos es hacer un pequeño trabajo práctico. El próximo Shabbat empieza las 3 semanas de Bein HaMetzarim, ¿sí? 3 semanas que son consideradas un poco más difíciles o más pesadas energéticamente. Y como si eso fuera poco, una semana después y por las siguientes 3 semanas, Mercurio va a entrar en retrogrado, con lo cual no va a facilitar mucho las cosas. Y a donde quiero llegar con esto esto es algo que yo ya lo había leído hace mucho tiempo, y la verdad es que no me atrevía a traerlo a la práctica, porque generalmente si algo no es conocido popularmente, la gente tiende a pensar de que el otro lo inventó. ¿No? Hace ya varios años, 4 o 5 años, que se está estudiando en Canadá. Hay un grupo de científicos en Edmonton que están estudiando una droga para borrar las malas memorias. ¿Sí? ¿Cómo funciona la droga? Es muy simple. La hipótesis que esta gente tiene, y creen que es así, y de hecho la Kabbalah dice que es así, por eso es que nosotros en muchas de las meditaciones o visualizaciones que hacemos revivimos ciertas cosas y las cambiamos en la visualización. Aparentemente, según dicen estos científicos, cada vez que nosotros recordamos algo de nuestra vida, una memoria, la que sea, en el momento en el que lo recordamos, ¿sí?, lo traemos a nuestro RAM, por decirlo de alguna forma, está en el disco duro ahí guardado en un archivo, lo traes a tu memoria RAM. En ese momento está otra vez, si escribir en el disco duro se hiciera con tinta china, ¿sí?, en el momento en que lo recordás y lo traes al RAM, la tinta está fresca otra vez. Y se vuelve a imprimir
en nuestra memoria según cómo nosotros lo imaginamos. Y por eso muchas veces gente jura que en una cosa que pasó, él dijo esto o hizo lo otro, y muchas veces es porque la persona cuando vuelve a replantearse esa situación y dice, pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Y no, al no estar consciente que la persona está haciendo esto, le queda la idea, o sea, le queda un recuerdo distinto. Yo tengo un caso muy puntual que lo veo muy seguido. Mi esposa y su hermana cuentan cosas de eventos, cosas que pasaron en la familia, que tuvieron, la hermana tuvo un accidente, tuvieron cosas que son traumáticas, y cada uno lo cuenta distinto, y Fernanda dice, ¿eso pasó? No, eso no pasó. ¿Sí? Y va a decir, pero las dos personas estuvieron en el mismo lugar, pero no solo que seguramente si lo hubieran filmado había una sola realidad, pero la verdad es que como todo es una ilusión, es absolutamente relativo a lo que me sirve a mí para mi corrección, ¿sí? Para lo que yo, cual sea que es mi trabajo en este mundo. Entonces, una misma experiencia, las personas lo registran de manera distinta y pueden después recordar, bloquear, ¿sí? ¿Cómo funciona esta supuesta droga? Tomas la droga y la droga no te permite fijar tus pensamientos de ese momento. Con lo cual, la persona toma la droga dura 2, 3 horas, y en esas 2 o 3 horas la persona trata de pensar lo más posible, de recordar con la mayor cantidad de detalles ese evento traumático que le pasó en su vida, porque mientras esta última vez se lo acuerde bajo la influencia de esta droga, no se puede volver a grabar, ¿sí? Con lo cual, lo más probable es que la persona simplemente borre, ¿sí?, de su memoria ese registro. Ya no se acuerda nunca más de eso. No, ¿sí?, porque no lo pudo volver a fijar. La ventaja que tenemos nosotros, y se habla de que seguramente en los próximos 10 a 15 años esta droga va a existir, ¿sí?, en el mercado. La ministra de las mujeres. O de los maridos. Nosotros, para seguir repitiendo el mismo error. ahí está, esa es la clave. ¿Por qué la persona, por qué se vuelve a imprimir y por qué se imprime de una manera distinta? ¿Sí? O para muchas personas se imprime igual y tienen todas las noches la misma pesadilla o el mismo trauma o el... ¿Por qué ocurren situaciones traumáticas en la vida de una persona? Ya en la explicación se nos fue la mitad de los 20 minutos. ¿Por qué ocurren situaciones traumáticas en la vida de una persona? Porque no había un mejor maestro. ¿Sí? Si hubiera habido un mejor maestro para que la persona aprenda eso, hubiera ocurrido de otra forma. Si ocurrió a través de un evento caótico, doloroso, ¿sí?, es porque ese dolor era el único maestro aceptable a esa situación. Nosotros vinimos acá a aprender. Cuando el Zohar, Rabbi Abraham Azulay dice que a través del estudio del Zohar se va a erradicar las guerras y la injusticia social y los dolores y los sufrimientos y las enfermedades, no es porque el Zohar es un libro mágico que cuando alguien lo lee, los diablitos del mundo se mueren y ya no le pueden hacer mal a nadie. Es porque cuando la persona entra en contacto con un conocimiento que le da la capacidad de aprender, de otra forma, ya no requiere de el maestro más común que tiene este mundo, que es el dolor. ¿Sí? Entonces, la persona lo que hace es que en un momento dice, ya no hace falta que me enseñes más. Yo ya tengo otro método de estudio de esto mismo que no requiere de la intervención del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué hay gente que sigue teniendo constantemente el mismo trauma y las mismas memorias y todo? Porque todavía no aprendió. ¿Sí?
¿Por qué la persona revive? ¿Y por qué muchas veces cuando a una persona le pasa una experiencia traumática, lo asaltan, casi lo matan, le pasa lo que sea, necesita contarlo y contarlo y contarlo y contarlo y contarlo, con cuanta persona se encuentra lo cuenta y lo revive? Y eso es peor. No. ¿Por qué y qué nos dicen los psicólogos? Está bien, porque de esa forma la persona aprende a aceptarlo. No. Lo que sucede es que la primera vez que le pasa y las primeras veces que lo cuenta, lo vive todavía con toda la tragedia de recién haber pasado. Cada vez que lo recuerda, como está más lejos el dolor físico del momento, ¿sí?, lo va grabando, la persona siente la necesidad de regrabarlo y regrabarlo y regrabarlo con menor intensidad de dolor. Por eso es que la persona que lo asaltaron o que le pasó algo traumático, cada vez que tiene oportunidad, aunque sea con un extraño que nunca lo conoce en su vida, a los 2 minutos le está contando, ¿sí?, aquella cosa traumática que le pasó. Porque al estar cada vez más lejos del dolor físico de eso que le ocurrió, le permite volverlo a grabar atenuado. ¿Sí? Pero dicen que cuando, Javier, Sí. pero dicen que cuando uno repite un hecho así, es como que el hecho se vuelve a repetir. Pero aprende de esto, atenuado. No, lo que hace, sí y no. En el proceso, lo que hace la persona es que un sufrimiento que tenía que haber sido una sola vez para aprender algo, elige sufrirlo muchas veces y eventualmente, sí, cada vez, no es que aprende, cada vez tiene que doler menos, porque haber aceptado toda esa cantidad adicional de sufrimiento que no era necesario, ¿sí?, purifica a la persona. ¿Sí? Sabemos que el dolor en sí purifica. El dolor es parte de la vida. Nacer duele, que te salgan los dientes cuando sos bebé duele. Todo el proceso de nacer, crecer y vivir duele. ¿Sí? El sufrimiento es una elección humana. Es decidir quedarse a vivir en el dolor. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno es una parte de la vida y otra es una elección. Hay gente que decide sufrir. ¿Sí? Es como, es tan simple. Alguien te hace una cosa negativa, algo malo, entre comillas, que te hace doler, ¿sí?, emocionalmente, físicamente, de la forma que sea, y vos te quedás enojado con esa persona y estás todo el día enojado. ¿Sí? Enojarse es decidir pagar 2 veces por una misma, era algo que tenía que solo dolerte en ese momento. Pero vos decidiste que lo que te dolió no es suficiente. ¿Sí? Yo quiero pagar más. Quiero también todo un día miserable después de esto, porque no me alcanzó con lo que me dio la persona. ¿Por qué? Porque es cierto, no te alcanzó, porque no aprendiste nada de eso. Y como no te alcanzó eso, necesitas más dolor. Entonces, ¿cómo se ve por la ventana de Jochma? ¿Sí? Es la forma más elevada de ver cualquier cosa. ¿Sí? Porque no hay otra sefirá que nosotros manejemos que sea más elevada. Con lo cual, ver la perfección en aquella cosa negativa que a la persona le pasó o lo que sea, es parte de empezar a aprender, porque el proceso mismo de aceptar que aquello que el resto de la gente cree que es algo malo, ya sea porque, aunque lo sienta en el cuerpo, doloroso, pero entiendo que está ahí para enseñarme algo y que lamentablemente no estuve a la altura de poder aprender eso mismo sin dolor, el hecho de que ya lo veo como un maestro, no solo me está enseñando, sino que le está diciendo al sistema, pará, este tipo ya no va a aprender más a través del dolor, porque ya identificó cómo funciona. O sea, hay que presentarle otro maestro más elevado, ¿sí? Porque el dolor ya no es un vehículo de reflexión, ¿sí? Porque la persona ya, no solo eso, sino que acepta con placer el dolor si sabe que ese dolor lo purifica. Y en el momento que la persona está dispuesto a aceptar el dolor como un maestro, el universo tiene que buscar una mejor forma, una forma más elevada de enseñarle, ¿sí? Porque se da cuenta que ya no es no tiene sentido de que le duela, porque ya a la persona misma tampoco le duele, ¿sí? Porque si vos estás, ¿qué dijimos muchas veces que dice Rabashla, que es la diferencia entre el animal y el ser humano?
es que el ser humano tiene la capacidad de elegir el dolor en pos de un beneficio mayor. ¿Sí? El animal le propones dolor y huye. ¿Sí? El ser humano va a trabajar aunque no le guste, pero hace algo que le produce dolor en pos de lo que va a cobrar. O si se aguanta ciertas cosas o está dispuesto a recibir una medida X de dolor a cambio de una satisfacción mayor. Cuando la persona empieza a llevar ese concepto, y eso es lo que lo hace humano, entonces cuando la persona empieza a llevar ese concepto a áreas más cruciales de su vida, no solo a estoy dispuesto a hacer algo incómodo porque me van a dar tal y tal cosa, el sistema no tiene otra más que empezar a acercarle a la persona otros maestros. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿sí? Y todo estado de ser es una forma de estar listo. Por lo cual, cuando la persona está lista en un bajo nivel de conciencia, el maestro que aparece es el dolor. Pero aparece, siempre aparece el maestro. Hasta que la persona lo reconoce maestro, lo sufre y lo sufre y lo sufre recurrentemente la misma cosa. Muchas veces sufriendo el mismo abuso o el mismo atropello o el mismo dolor físico, o peor aún, autoimpuesto mentalmente. ¿Sí? Aceptando un sufrimiento, que ya no hay un externo, una persona afuera que te provoque el sufrimiento, pero la persona se toma un tiempo de su día, ¿sí? Tal vez todos los días de su vida, para sufrir de vuelta aquello que le pasó. ¿Qué hora es? Lo que quería hacer es vamos a poner en práctica o a prueba la pastilla 15 años antes. ¿Sí? 15 años antes. ¿Cuál es la ventana de Jochma? ¿Cuál es la ventana de la sabiduría? Es ver la situación que sea en la forma más elevada. Es decir, a la muerte de esa persona, que es lo que todavía te hace sufrir y te produce dolor cuando lo pensás y demás, ¿sí? En ese momento, ¿te pusiste y te preguntaste qué es lo grandioso de que esta persona haya muerto? ¿Sí? En el momento en el que hubo un accidente, una enfermedad, un asalto, un lo que sea, la persona en ese momento se preguntó ¿qué es lo grandioso de que esto esté ocurriendo? Seguramente no. Hoy sabemos que hay dos pastillas de estas en la Kabbalah. Una es la que vamos a empezar a tomar para borrar estas memorias, y ahora vamos a ver, porque si nos gusta cómo queda esta primer fórmula del medicamento, vamos a hacer un workshop. No. Después lo puedes hacer en tu casa, es de venta libre esta pastilla. La segunda pastilla es la preventiva. ¿Sí? La preventiva es, mañana ocurre algo que es aparentemente doloroso, no sufras. No elijas sufrir. Inmediatamente pregúntate, ¿qué es lo grandioso de esto? Porque ya sé que hay algo grandioso, que es que me está enseñando algo, y que si esta vez reconozco que me quiere enseñar, la próxima vez que un conocimiento de estos tenga que venir, ya va a venir sin dolor. Entonces, lo primero que quiero empezar a preguntarme es, ¿qué es lo grandioso de esto? Además, ¿sí?, de que seguramente es un maestro que viene a enseñarme. Pero hacia atrás, si es cierto que se reimprime eso que sucedió, y obviamente la ciencia lo explica de esa forma, nosotros sabemos por qué sucede de esa forma. ¿Sí? ¿Por qué sucede de esa forma?
Porque no lo pudiste superar. No. ¿Por qué es que si ese evento fuera una pintura en aceite, ¿sí?, está todavía todo ese óleo fresco para todavía moldearlo? No, yo sé, eso es para. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Porque no existe el tiempo. Porque ese evento está ocurriendo ahora, en este momento, porque el tiempo, el espacio y el movimiento no existen. Es solo una ilusión. Lo que le sucede, qué es lo que trata de hacer seguramente esta pastilla, hacer que la persona esté ausente. La pastilla, me hablo a la química que están experimentando, hacer que la persona lo pueda revivir en un estado de ausencia. ¿Sí? Como, sí, que seguramente en algún momento se sabrá también cuál va a ser el side effect de eso, ¿no? El efecto secundario. Pero nosotros sabemos que ese acontecimiento existe ahora en este momento y está ocurriendo. Y si soy consciente de ese acontecimiento, en mi mente lo puedo moldear. Pero, ¿Sí? perdóname, pero si uno lo moldea y no surge así como uno quiere, ¿es porque lo hizo mal o porque... ¿Qué quiere decir no surge como uno quiere? Claro, vos decís cambiar la situación, uno Sí. intenta cambiar la situación, pero pongamos que después de unos días la situación viene a ser la misma de la que vos quisiste cambiar. Me estás hablando de algo que se sigue repitiendo en tu Claro, vida en claro, lo por físico eso lo hoy. dije antes, ¿Sí? sí. Ok, no, esto es, vamos a empezar con memorias. Sí, pero, ¿Sí? perdón, yo hablo sobre Porque- la memoria, no sobre lo que pueda volver. Yo pienso, un recuerdo, lo tengo. Sí, Ahora lo quiero modificar. sí. Pienso que lo modifiqué. Sí. Pero en 4 días ese mismo recuerdo volvió. Vuelve de la misma forma. Sí, pero lo hice Ok, mal. Ok. creo que sí, que lo hiciste mal. Y creo que la clave es, y digo creo porque hasta que no lo experimentemos no vamos a saber, creo que la clave está que no se trata de modificarlo para decir, bueno, ocurrió de otra forma. No, es borrarlo. digamos. La clave está, no. En entender. La clave está Entender en que preguntar y en buscar en ese momento Sí. qué es lo grandioso de eso, tal cual como ocurrió. Pero tengo una pregunta. ¿Para Sí. qué vino eso? Tiene que ver con la memoria lo que estás hablando. O sea, si yo quiero borrar de mi mente el recuerdo, lo tengo en la memoria, lo borré en ese acontecimiento. No estoy propenso a que me pase de vuelta. No lo querés borrar de tu mente, como no, lo que queremos no es borrar un recuerdo. Lo que queremos, ahí está la diferencia. Esta droga está pensada como un recuerdo. Si vamos a hablar del mérito, ¿sí? ¿Por qué tendrías que tener el mérito de eliminar un trauma de tu vida solo por tomar una pastilla? ¿Sí? El tema es, eso, la ciencia solo puede concebir lo que ve dentro de esta ilusión del tiempo, el espacio y el movimiento. Lo que yo estoy diciendo es que uno no tiene que tratar de borrar una memoria, al revés, la tiene que capitalizar y podérsela acordar viéndola desde los ojos de Binah, de Jochma, y saber que eso que ocurrió no es algo tremendo, no es algo que... ¿sí? O sea, Está- eliminar al psicólogo de alguna manera. Es encontrar realmente qué es lo grandioso de que eso haya ocurrido. Si ¿qué tanto tenés hijos? ¿Sí? ¿Fue grandioso que nacieran? ¿Cada cuánto te acordás de lo grandioso de su nacimiento? No, pero del momento... del momento o de la sensación del... No cada cuánto te acordás de que los tenés que mantener. Sí. No, pero la pregunta va a lo siguiente. ¿Cada cuándo uno se acuerda de el nacimiento, en el cumpleaños, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando nació, la hora que era, llovía, esto, lo otro? ¿Por qué no se te aparece esa imagen como algo traumático? Porque fue algo genial. ¿Cómo haces para realmente eliminar un trauma de estos que la gente tiene, ¿sí? O un dolor que lo persigue? Es encontrando la grandeza de ese momento, no es... ¿sí? ¿Qué propósito? Y cuando lo logres ver como algo grandioso, ¿sí? El tema es el siguiente, uno puede elegir nunca querer ver algo que cree que es malo como algo grandioso. Espera un segundo.
Uno puede querer elegir, preferir que es algo malo, pero seguramente es porque tratar de ver lo grandioso, pero seguramente es porque todavía no estás listo para aprender de eso, pero tratar de ver lo grandioso generalmente, se me ocurre, va a requerir de tomar algún tipo de responsabilidad por ese evento. Y tenemos que estar dispuestos también a decir, bueno, si la vida me vino a enseñar, primero que todavía no sé porque todavía estás en el, si lo estás sufriendo cada vez que te acordás y esto, es porque todavía igual no aprendiste, así que al no haber aprendido, no podés saber qué era lo grandioso. Uno, ¿sí? Lo primero que puede desear es tener el conocimiento y ojalá que se abra la ventana y poder ver qué fue lo grandioso de ese momento. Y una vez que se convierte en jochma, en sabiduría, ¿sí? La sabiduría implica haber encontrado la causa y efecto. ¿Sí? Y aparte solamente en nosotros, porque si nosotros miramos lo que está haciendo el otro, lo que hizo el otro... No podés va, nunca, o sea, no va a salir la no va a respuesta de ahí salir. nunca. O sea, hasta que nosotros no identificamos para qué eso pasó en nosotros, para que nosotros hagamos qué, o pensemos qué, o nos ubiquemos Tal en cual. tal lugar, o seamos distintos a partir de... Ahí sí va a ser siempre con dolor. Pero eso Ya. es tomar el 100% de la responsabilidad sobre los hechos que pasaron en nuestra Sí, vida. sí, pero la pregunta es si lo podés hacer con ese tema traumático. Y agradeciendo Sí, que haya que- pasado. Pero no estamos Pero solamente... Más allá. Escuchamos, es para entender que lo que nos pasa en la vida es un crecimiento. Es lo mismo, no es un resumen de todo. La pastilla es hacer un resumen de lo que venimos. Lo que pasa es que esa pastilla no va a funcionar, no va a hacer que alguien haga su tikkun. Claro, ¿Sí? claro, igual que- Va a suprimir simplemente una memoria y entonces ese evento va a tener que volver a repetirse seguramente en la vida de la persona porque el propósito por el cual ocurrió es para una enseñanza. Digamos, salvo que seamos tan sabios. Claro, por la pastilla sí, por el método que creo que yo propongo no. Sí, sin duda, con lo de la pastilla, si la persona eliminó tanto, si la persona lo venía sufriendo es porque todavía no aprendió. Sí, pero si estás en un nivel de sabiduría que ahí sí te podés dar cuenta, no hace falta el dolor. No, y por eso es que va a Te da dejar la- de doler. te da la ¿Qué es lo objetividad, traumático? O sea, lo ves objetivamente, una situación, en vez de verlo subjetivamente, lo ves objetivamente, como quien analiza algo y podés pensar más, Sí, es cierto que el Zohar también dice de que en el momento de dolor, uno no debe tratar de intelectualizar el momento, ¿sí? Porque en ese momento, mientras el cuerpo duele, es muy difícil que la persona realmente esté dispuesta a aprender, porque solo se aprende desde la felicidad, ¿sí? El aprendizaje, generalmente, ¿por qué hay un periodo de dolor? Porque también librarse de ese dolor produce suficiente felicidad para que la persona esté en un estado de poder comprender por qué le pasó. Después ocurre que está la persona que elige no irse del dolor. El dolor es temporal, ¿sí? Y es una medida perfecta para enseñarle algo a la persona. El sufrimiento es prolongar ese dolor decidiendo pagar más por eso mismo. como ¿sí? karma. Sí, no, pero es algo O más, sea, es en un vez de- proceso en vez de... superarlo, lo sufrí más tiempo, pero... Sí, en muchos de los casos es porque como vivimos en un mundo en donde en general no aceptamos el dolor como maestro, el resto de la gente a tu alrededor se compadece del que sufre y la atención que produce la compasión, el máximo de lo que busca el ser humano, ¿sí? Dentro de ese umbrella que es la felicidad, es ser feliz acompañado, ¿sí? No solo, ¿sí? ¿Pero por qué? No es porque, la felicidad
no puede nunca depender de otra persona, pero la necesidad de ser feliz conectado con otra persona, no para que la persona te lo dé, sino para, aunque sea compartirla con alguien, ¿sí?, es uno de los deseos más primordiales que tiene la vasija, porque el propósito por el cual estamos acá es para reunificar las piezas. Entonces, estoy feliz, pero solo no me resulta tan feliz. ¿Por qué? Porque si yo logré un nivel de corrección de la vasija, es como que lo que Ravashlik dice, que están perdidos estos amigos en el desierto y uno encuentra un oasis y un asentamiento con comida y todo. Claro que tiene hambre y va a querer comer y tomar, pero lo va a poder tomar y comer con felicidad si sabe que sus amigos todavía están perdidos en el desierto con hambre, ¿sí? Va a comer para saciar su hambre, pero no va a ser feliz por haberlo encontrado porque sabe que, y eso nos pasa a nosotros como parte de la vasija. Queremos compartir el ser feliz con alguien porque es como que no haya tanta gente dando vuelta, ¿sí? Entonces, lamentablemente, la compasión ante el no aprender, de todas formas, aunque sufrieras, no sufrieras, o sea, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que no aprende, pero que ese sufrimiento le trae conexión con otras personas, elige otra vez el sufrimiento, porque el ser humano tiene esta capacidad de elegir sufrir por un bien mayor, con tal de compartir con otros. ¿Sí? Es muy típico de la madre que los hijos no le hablan, entonces demora mucho más en curarse porque mientras está enferma los hijos le tienen que hablar por teléfono para ver cómo está, ¿sí? Aunque les pese. Y son, qué sé yo, temas que hay que tenerlos en cuenta. Al final, lo que había pensado hacer era una pequeña visualización, pero ya son las 9:20. Pero lo que les... No. Lo que me parece que puede estar bueno, porque me parece que el tema da para eso. Pensemos de armar un seminario aparte para hacer con una meditación y también porque a mí todo esto se me ocurrió hoy, así que me parece que hay que procesarlo un poco más. Sí, algún día más sufrido. Pero está bueno que y de todas formas creo que está bueno empezar a pensarlo, de tomarse unos minutos y tratar de recordar, de vivir alguna de estas situaciones traumáticas y empezar por lo menos con sentirlo, experimentarlo y poder preguntar ¿qué es lo grandioso de esto? ¿Sí? Tiene que haber algo grandioso. A mí, qué sé yo, se me viene a la mente mi papá era una persona que no hablaba mucho. De hecho, era casi imposible sacarle palabra. Era un tipo callado. Y hablar con él por teléfono, o sea, yo viviendo en Estados Unidos, él viviendo en Argentina, poder tener una conversación por teléfono no era normal porque, de hecho, cuando vivía en Argentina, no, o sea, lo que es, por ahí podíamos ir a pescar y estar juntos 2 días seguidos y hablar muy poquito en esos 2 días, pero era la convivencia, ¿no? Y la noche que mi papá se murió un domingo a la noche, ese mismo domingo era justo un domingo de los fines de semana alternados que estaba con todos mis hijos. Y a la tarde, no sé por qué, estábamos en un día lindo de verano en Estados Unidos, pleno invierno acá en Argentina. Estábamos todos en la pileta, al sol, que yo entonces le digo, voy a hablar por teléfono, hablé con mi papá, y habló con todos, menos con Dolce, que tenía
meses, habló con todos los nietos, charlábamos esto, lo otro, lo que sea, y esa noche se murió. Y sí, fue terrible y todo lo que sea, pero ni siquiera mis hermanos que viven en Argentina hablaron con mi papá el día que él se murió. Entonces, entre las cosas grandiosas de ese momento, fue que tuvimos la posibilidad de una última charla de que hablara con los nietos, de esto, del otro. Se iba a morir un día, ¿sí? Igual que la mayoría de la gente del mundo. Entonces, y seguramente la muerte de todos los padres es doloroso para sus hijos, ¿sí? O la mayoría. Pero es un dolor que es parte, por lo menos de la vida como la conocemos. Dentro de poco ya va a dejar de ser así también. Pero es parte de los momentos dolorosos de la vida. Uno puede quedarse en el sufrimiento de por vida o puede concentrarse en esas cosas que sí fueron grandiosas acerca de ese día, o sea, qué sé yo, ese domingo o ese día, entre las memorias borradas que tengo, es que no me acuerdo nunca la fecha en que se murió. Ese día puede ser el día terrible en el que se murió mi papá. No sé. Sí, puede ser. Sí, puede ser. No, porque estoy pensando, porque estoy pensando que si estábamos afuera en la pileta, seguramente fue desde el celular y no creo que yo lo hubiera llamado desde el celular a seguramente. Sí, claro. Entonces, en definitiva, en cada momento elegimos la vida que queremos vivir, ¿sí? Y si queremos ver desde la ventana de Binah, de la libertad o de Jochma, o desde el hígado. Entonces, empiecen ejercitando, después me cuentan sus experiencias y vamos viendo cómo lo sumamos a un seminario. Gracias.